Bienvenido a un video sobre la división de enteros. Este video proporciona las reglas básicas para dividir enteros y proporciona varios ejemplos. Tengo otro video que repasa las explicaciones de las reglas con mucho más detalle. Las reglas para dividir enteros son las mismas que para multiplicar enteros. Si los signos son iguales, el cociente es positivo. Entonces, un positivo dividido por un positivo es positivo. Y un negativo dividido por un negativo también es positivo. Y si los signos son diferentes, el cociente es negativo. Entonces, un positivo dividido por un negativo es negativo. Y un negativo dividido por un positivo también es negativo. Probemos algunos. Ahora este primero ya deberíamos saberlo. Positivo 36 dividido por un positivo 4 es igual a positivo 9. Y se ajusta a la regla de un positivo dividido por un positivo siempre es positivo. El segundo ejemplo tenemos un negativo 35 dividido por un negativo 7. Bueno, un negativo dividido por un negativo es positivo, por lo que será positivo 5. Ahora recuerde, siempre podemos verificar un problema de división multiplicando. Volviendo a este primer ejemplo. Esto significa que 9 por 4 debería ser igual a un 36 positivo. Para el segundo ejemplo. Esto significa que 5 veces negativo 7 debería ser igual a negativo 35. Y lo hace. Ahora tenemos 56 negativos divididos por 7 positivos. Bueno, un negativo dividido por un positivo será negativo. Entonces aquí tendremos 8 negativos. Y luego aquí tenemos positivo 27 dividido por negativo 3. Bueno, un positivo dividido por un negativo será negativo. Entonces esto será negativo 9. Ahora siempre podemos verificar esto con la multiplicación. Para este ejemplo aquí, negativo 8 por 7 debería ser igual a 56 negativo, y lo hace. Y para este ejemplo tendríamos negativo 9 veces negativo 3. Debe ser igual a positivo 27, y lo hace. ¿De acuerdo? Hay una última cosa que mencionar sobre la división de enteros. 12 dividido por 0 en realidad no está definido. No podemos tomar una cierta cantidad de elementos y dividirlos en grupos de 0. Eso no es posible. Por lo tanto, la división por 0 no está definida. Sin embargo, 0 dividido por 5 sería igual a 0. Podemos tomar 0 elementos y dividirlo en 5 grupos. Es solo que cada grupo tendría 0 elementos. Entonces 0 dividido por una constante siempre será 0. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útil esta reseña.